La tensión es el factor de enfermedad número 1. ¿Y cuál es entonces el factor de salud número 1? ¿Hay algún componente que exista en cualquier sistema de sanación y que ponga en marcha el proceso de sanación? Sí, existe. Y este presenta dos aspectos. Este factor es la intención. Tiene que existir por parte del enfermo una cierta resolución o una cierta motivación para llegar a estar sano. Los dos aspectos del factor intención son la sanación del cuerpo y la intención de la mente. La intención del cuerpo. En tal caso, el cuerpo comienza de inmediato a reparar los daños lo mejor que puede, cada vez que está enfermo o cada vez que tiene una lesión. Le informa a la conciencia con señales como por ejemplo dolor o hambre o que necesita ayuda para mejorarse. Esto podría denominarse intención automática. A veces la tensión afecta tan intensamente las fuerzas autosanadoras del cuerpo que la reacción de sanación se degenera convirtiéndose en una acción autodestructora. La coagulación sanguínea es, por ejemplo, una reacción sanadora, pero el estrés puede encargarse de que esa reacción se lleve a cabo en un lugar y en un momento equivocado. Pero es indiscutible que la intención corporal de autosanación juega un papel decisivo y que todo lo que podamos hacer para apoyar ese aspecto, como por ejemplo disminuir el estrés, es útil y bueno. A la resolución corporal de autosanación también se la podría designar como intención inconsciente. La intención de la mente. El segundo aspecto es la intención consciente, que también es conocida como motivación, voluntad o fuerza de voluntad. La existencia de la intención inconsciente de sanación se puede presuponer para casi todas las situaciones. La intención consciente, en cambio, es un factor variable. A primera vista, da la impresión que en realidad cada mujer y cada hombre tiene el deseo de tener buena salud. Pero resulta que algunas personas utilizan conscientemente la desarmonía corporal como disciplina espiritual, ya sea como un medio para aprender, para manipulación, para autocastigo o para desviar emociones destructivas. En otras palabras, los seres humanos pueden valerse de motivaciones diferentes y contradictorias que apoyan u obstaculizan las fuerzas sanadoras corporales. La capacidad para mantener la intención consciente de sanación es otro punto de discusión. Una y otra vez se sabe de sanaciones que lindan en lo milagroso, en las que se habla de una fuerte voluntad de supervivencia de una persona o de su intenso deseo de tener buena salud. Cuando se dice que alguien tiene una voluntad fuerte, en realidad se quiere decir que se puede concentrar en algo sin dejarse distraer o desanimar rápidamente. Se habla de una voluntad débil con personas que se dan por vencidas rápidamente o que a cada rato se precipitan hacia una nueva tendencia. Es importante, en cambio, que reconozcamos la intención consciente como elemento determinante de la resolución mental de sanación. Mientras la intención corporal de sanación sea apoyada por estrategias corporales, como por ejemplo, disminución de la tensión o por recursos, como por ejemplo, nutrientes y oxígenos, la intención de buena salud se puede reforzar por medio de expectativas positivas o de la creencia que la salud es algo bueno y alcanzable. Tales expectativas o actitudes de fe positivas se desarrollan frecuentemente del mismo individuo afectado, pero
tal vez esas expectativas sean nutridas con mucho mayor frecuencia por una fuente externa. La mejor forma de expresar ese factor externo es con el término placebo. Las expectativas que tienen personas con un determinado remedio puede tener una influencia más fuerte sobre ellas que el remedio mismo. El efecto placebo se describe como mejoramiento del estado de una persona enferma que se presenta a continuación de un tratamiento de sanación, pero cuyas causas no se pueden atribuir a ningún factor específico. Eso suena razonable. Si bien, como parece, los resultados de un tipo de tratamiento también se pueden lograr por medio de otra estrategia de tratamiento totalmente diferente. Y si la única diferencia consiste en lo que la persona piensa acerca del tratamiento, entonces el método de tratamiento que se aplica realmente no tiene gran importancia. Pero, ¿cómo se puede explicar algo así? ¿Debo entenderlo así? ¿Que los medicamentos, intervenciones quirúrgicas, planes de dieta y ejercicios gimnásticos para la salud no entran en absoluto en consideración como factores de sanación? No, eso naturalmente no. Pero estos medios tienen efecto justamente en la medida en que el paciente confía en ellos. Las intervenciones concretas, como los medicamentos, intervenciones quirúrgicas, planes de dietas y ejercicios gimnásticos, tienen influencia sobre el cuerpo y eso se percibe claramente. Pero para desarrollar un efecto sanador, estos también tienen que tener un efecto sobre la mente. En lo habitual del idioma, una expectativa se imagina como algo puramente mental, que, ya sea como algo deseado conscientemente o como perspectiva usual, poco tiene que ver con el proceso de sanación como tal. Por supuesto, existen suficientes casos en los cuales alguien ha esperado el éxito del tratamiento de un método especial, pero el resultado positivo no se ha dado. ¿Qué ha pasado entonces en un caso así? Esto se puede explicar fácilmente cuando se parte de la base que la expectativa se puede considerar igualmente bajo dos aspectos, el corporal y el mental espiritual. Las expectativas del cuerpo incluyen expectativas inconscientes que se basan en las experiencias propias y en las experiencias condicionadas genéticamente, en las cuales los recuerdos de nuestros antepasados están almacenados en diferentes combinaciones. Esta estructura podría explicar bien por qué individuos diferentes reaccionan de manera distinta ante los mismos métodos de tratamiento, incluso cuando sus expectativas conscientes son idénticas. Cuanto más familiar sea un remedio o un método de sanación, tanto mejor reaccionará el cuerpo ante este. Esa familiaridad se puede originar del aspecto. Se ve como una tableta, del sabor, dulce, horrible, del origen. Este proviene del consultorio de un médico o de la cabaña de un chamán, o de cualquier otra cosa que esté relacionada con una sanación anterior exitosa. El éxito del tratamiento se presenta en la medida en que la familiaridad le proporciona al cuerpo la sensación de seguridad y protección, le ayuda a relajarse y apoya con eso el proceso de autosanación. Cuando la familiaridad produce ese efecto, entonces la forma externa no tiene ninguna importancia. Según el trasfondo personal, métodos tan diferentes como comer huevos de tortuga debajo de un árbol sagrado, consumir antibióticos o analizar sueños pueden conducir al mismo fin exitoso. La expectativa consciente se basa en la autoridad. Con esto se quiere decir que alguien cree en una cosa o en una persona a la cual considera poderosa o importante. La autoridad, que en este contexto significa la fuerza para sanar,
puede ser proyectada sobre un objeto o una sustancia, sobre un procedimiento, sobre una persona o sobre un deseo. Mientras mejor sea la fama, mejor será el efecto que se produce. Y esto ocurre igualmente con las píldoras, con los amuletos mágicos, etcétera, etcétera. Si tenemos miedo a determinados tipos de tratamiento, como por ejemplo la quimioterapia, la hipnosis, rituales ocultos u otros métodos de sanación, la tensión que se genera impedirá en forma persistente el efecto de sanación propuesto. Pero si usted está impresionado por el transcurso y las perspectivas de éxito de un método de terapia y está impaciente por seguir el tratamiento, entonces son posibles incluso resultados espectaculares. Mientras más firmemente crea usted en el éxito de un método de terapia, mejores serán también los resultados. Los chamanes, los médicos, los practicantes de medicina natural, los sanadores milagrosos y otros terapeutas alternativos hacen todo lo imaginable para convencer a sus clientes de sus capacidades sanadoras. En eso emplean los más diversos remedios y estrategias, como vestimentas, argumentos, para formar confianza, formas inusuales de conducta, instrumentos especiales, un entorno especial, certificados, libros, costos de tratamiento. Todo lo que ayude a reforzar la convicción del paciente en forma positiva. En la utilización de esas cosas no hay nada reprochable y técnicamente tampoco hay nada que criticar, mientras contribuyan a la sanación. A veces hay sanadores que no hacen nada para impresionar a los pacientes y es solamente su excelente fama la que les otorga la autoridad necesaria. Cuanto más firmemente creemos que una persona nos puede ayudar, mejor serán los resultados. Finalmente existe la autoridad del deseo. Este término puede sonar algo raro al principio. Si usted tiene un propósito positivo o un argumento convincente para lograr el bienestar corporal, por ejemplo, un estado sano que desea alcanzar nuevamente, o una determinada actividad que quiere practicar, en vez de dolores o sufrimientos de los que quiere deshacerse, cueste lo que cueste, entonces el propósito al que aspira obtiene un grado de autoridad que le ayuda a movilizar las ideas conscientes y a fortalecer las fuerzas sanadoras del cuerpo. Muchas de las historias sobre sanaciones que son atribuibles a fuertes deseos se refieren a deportistas. Esto se debe probablemente a que los deportistas en general están bien entrenados para concederles a los propósitos una fuerte influencia o una gran importancia. En el fondo, el único criterio confiable para determinar el estado actual de salud es que usted se pregunte cuán bien se siente. Si su cuerpo funciona en orden, pero su condición emocional o mental es miserable, entonces usted no está sano, porque el sufrimiento interior ocasiona tensiones corporales innecesarias. Bien se podría decir que una persona está sana corporalmente, pero enferma mentalmente, o emocionalmente sana y físicamente enferma. Pero tales diferencias solamente simulan una separación que en realidad no existe en absoluto. El proceso de sanación se lleva a cabo porque el cuerpo posee los medios y la intención para eso. La sanación transcurre aún mejor cuando la intención inconsciente es apoyada por medio de la disolución de tensiones perturbadoras y por medio de la intención consciente. El cuerpo humano es un sistema maravilloso que puede rendir las cosas más asombrosas, pero la facultad probablemente más extraordinaria del cuerpo es su memoria. Eso significa que almacena cosas y las puede recordar nuevamente. Al comienzo de la vida humana se juntan un óvulo y un espermatozoide e intercambian sus recuerdos. El primer paso conduce a la formidable formación de una célula común,
de la cual se desarrolla el cuerpo humano total. Con una división celular progresiva se lleva a cabo una diferenciación en aumento, es decir, que las diferentes células, a causa de recuerdos diferentes, se desarrollan como diferentes órganos o partes del cuerpo. En general ocurre que todo cuerpo humano se origina de la misma manera, porque cada uno se acuerda del mismo patrón básico. Las diferencias corporales se originan por diferencias recordadas del patrón básico, y otras diferencias pueden presentarse porque los recuerdos provenientes de los antepasados se diferencian. Pero en general el patrón básico es siempre el mismo, ya que después de todo la mayoría de las personas se ven muy humanas, ¿no es cierto? Es notable la tendencia de las partes del cuerpo por separado a recordar sus variaciones individuales del patrón básico general. La piel cambia, diariamente se mueren células viejas y se caen, mientras nacen nuevas células y las reemplazan. La mayor parte del polvo en nuestra casa consta probablemente de tales células cutáneas muertas. Las nuevas células no solo recuerdan qué color deben tener, sino de qué tipo de piel tienen que ser, porque la piel está constituida de manera distinta en las diferentes regiones del cuerpo. Ese principio es aplicable, en mayor o menor medida, a todas las células del cuerpo. Aunque las diferentes células mueren, se renuevan a velocidades diferentes. El recuerdo desempeña en la sanación un papel tan importante que debemos saber cómo funciona. El recuerdo genético es almacenado en las células. Según la opinión común, el recuerdo está establecido en el cerebro, pero quiero indicar que los recuerdos de sucesos personales están alojados en las células de todo el cuerpo y no solamente en las células cerebrales. Las experiencias personales están almacenadas en células individuales o en grupos de células en todas partes del cuerpo, especialmente en el tejido muscular. Estas son activadas o sensibilizadas justamente en el momento en que se tiene una experiencia. Mientras más activamente están involucradas las respectivas células en el momento del suceso, más eficientemente pueden rendir después el trabajo de recordar. Es sabido que a una experiencia única pertenecen diferentes estímulos proporcionados por los sentidos, como por ejemplo, por medio del sentido de la vista, del sentido del oído o a través del sentido del tacto. Esto explica también por qué el recuerdo completo de un suceso está repartido en numerosos elementos únicos en diferentes regiones del cuerpo. Cuando se evoca un recuerdo, el cerebro funciona como un aparato para procesar información. Recibe señales de todo el cuerpo y a su vez envía señales allí. El cerebro tiene seguramente su propia instancia de recuerdo, pero esta no contiene todos los elementos de las experiencias personales. Cuando un determinado recuerdo es necesitado por el cuerpo o por la mente, el cerebro envía el siguiente mensaje. Atención, necesitamos un recuerdo de cómo se anda en bicicleta. O entréganos recuerdos de la fiesta de Mary Ann en noviembre pasado. La visión de una determinada bicicleta puede inducir a la acción inmediata de recuerdo de todas las células que participan, que están relacionadas con andar en bicicleta. El recuerdo de sucesos aislados de la fiesta durará habitualmente un poco más tiempo. Seguramente elementos energéticos más intensivos del recuerdo son revividos primero. Por ejemplo, que usted haya hecho caer un costoso jarrón y a continuación son activadas las otras cosas. En ambos casos, el recuerdo funciona en forma asociativa, es decir, que los recuerdos, por ejemplo, están conectados entre ellos por asociación de imágenes y no, como tal vez se podría suponer, en secuencia lineal.
El hecho de tomar el volante de una bicicleta despertará el recuerdo de cómo se está sentado en la bicicleta. Esa sensación despertará a su vez el recuerdo de cómo se mantiene el equilibrio, y así continúa la cadena de asociaciones. La totalidad ocurre tan rápidamente que usted probablemente no nota ningún tiempo de cambio de espera. Con el recuerdo de la fiesta, sin embargo, usted reactivará primero los recuerdos más precisos. Después reaparecerán elementos relacionados con estos. Luego, recuerdos y asociaciones más vagas para terminar los trozos de recuerdos más débiles. Alguna vez, en el transcurso de ese proceso de recordar, puede ocurrir que los pensamientos saltan. Por ejemplo, al momento del primer encuentro con Mary Ann, cuando ésta todavía lo consideraba a usted una persona civilizada. Es decir, da completamente la impresión de que el cuerpo se acuerda en forma autónoma de sucesos y que lo hace por medio de asociaciones que se orientan según la importancia, similitud, simbolismo y factores parecidos. Dimensiones como tiempo y espacio no tienen ninguna importancia. No obstante, la mente puede establecer el recuerdo en una correcta secuencia temporal.